Muy bien. El tema que les voy a compartir a ustedes es un tema importante, es un tema que yo creo que a Dios le gustaría que cada uno de nosotros lo tomáramos y obedeciéramos por convicción, no por imposición ni por miedo, sino por convicción propia. ¿A un papá le agrada más que su hijo le obedezca por convicción, por respeto, que por imposición o por miedo? Hay hijos que obedecen a su mamá y a su papá porque le tienen miedo. Es que si no le obedezco me pega, si no le obedezco me hace esto, y obedecen por miedo. ¿Y un papá cómo se siente si su hijo le obedece por miedo? Pues no se siente bien. El papá sabe, él me está obedeciendo no porque tenga la convicción de que me tiene que obedecer, sino me está obedeciendo porque me tiene miedo. Entonces, así yo creo que Dios quiere que usted y yo seamos obedientes a Dios por convicción, no por miedo, por convicción personal. ¿Y saben quién es el único que convence de que estamos mal? ¿Saben quién es el único que nos convence para que hagamos la voluntad de Dios? El Espíritu Santo y nadie más. Y vamos a orar por ello. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en esta mañana, nos acercamos a ti en el nombre glorioso de Jesucristo, reconociendo, Señor, que tú eres el único que nos puede convencer de que estamos en pecado, de que estamos mal, de que necesitamos corregir. Tú eres el único que nos puede convencer de lo importante que es ser obedientes a tu palabra por convicción, y esa convicción que venga de tu Espíritu Santo. Señor, obra en el corazón de cada uno de tus hijos que están aquí, y a los que no han estado siendo obedientes, a los que no han podido vencer algún deseo carnal, convéncelos de que tienen que vencer ese deseo carnal y apartarse de cualquier pecado por convicción. Esa convicción que venga de ti, Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que nos convence, es el que nos redarguye y es el que nos convence de que estamos mal. Haz la obra en el corazón de las mujeres, de los varones, de los niños, de los jóvenes, y convéncenos totalmente con tu Espíritu Santo de lo importante que es obedecer tu palabra y apartarnos del pecado. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema es los cristianos de convicciones. De acuerdo a un diccionario secular, la palabra convicciones es el convencimiento que se tiene sobre algo y es sinónimo de fe. Convicciones es estar convencidos sobre algo que debemos de hacer, y también es un sinónimo de la fe. La convicción, la convicción o las convicciones. Quienes tienen convicciones es porque poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado comportamiento en todas partes. Puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, en el deporte, en la congregación, en el campo, en el centro vacacional, en cualquier país y bajo cualquier circunstancia. Pueden estar siendo afligidos por algún problema, pueden estar siendo afligidos por alguna enfermedad o escasez, pueden estar siendo afligidos por algunos enemigos físicos o espirituales. Podrían estar muy bien económicamente o físicamente, podrían estar pasando por momentos muy difíciles o podrían estar pasando por momentos de mucha prosperidad, y nada los hace cambiar, pues sus razones y creencias les permiten sostener su comportamiento. Nada les hace cambiar de parecer, todo lo hacen de acuerdo a la base de sus convicciones, sin que nadie los obligue. ¿Cuál debe de ser la base de las convicciones de un cristiano? ¿Cuál debe de ser la base de las convicciones de un cristiano o de una cristiana?
la Biblia y Dios. Si tú eres un cristiano de verdad, tienes que tener como base de tus convicciones personales la Biblia y Dios. Porque de esa manera, pase lo que pase, te hagan lo que hagan, vayas a donde vayas, tú vas a hacer lo que está de acuerdo con lo que tú vas a hacer lo que está de acuerdo con tus convicciones. Y tus convicciones, si están basadas en la palabra de Dios y en Dios, tú vas a hacer la voluntad del Señor siempre, sin que nadie te obligue, sin que papá te esté duro y dale, sin que tu esposo te esté diciendo corrígete, sin que tu esposa te esté diciendo corrígete. Tú vas a ser obediente a Dios, sin que nadie te esté diciendo nada. Es muy importante ser cristianos de convicciones, teniendo claro está como base la palabra de Dios, ya que por medio de ella entendemos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. En la Biblia o palabra de Dios también encontramos suficientes promesas de Dios para que nos comportemos de acuerdo a su palabra, siempre confiando que las cosas que queremos las vamos a lograr y que vamos a estar bien, vamos a estar mejor si es Dios y su palabra la base de nuestras convicciones. Y está escrito en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Vamos a ver qué dice este verso. Este verso nos habla acerca de que Dios es fiel a sus promesas. Y si tus convicciones están en Dios y en su palabra, debes estar consciente que Dios te ha dado promesas y que Él cumple con su promesa. Si tú obedeces, si no obedeces, no tienes derecho a esas promesas. Véalo, la Biblia lo muestra así. Número 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Los cristianos tenemos, repito, la palabra de Dios y Dios mismo como la base de nuestras convicciones. Si es así o estoy mal. Hermanos, usted tiene como base de sus convicciones la Biblia y Dios. Amén. Repito, los cristianos tenemos la palabra de Dios y Dios mismo como la base de nuestras convicciones, o sea que estamos totalmente y completamente convencidos de que todo lo debemos de hacer de acuerdo a la palabra de Dios y sin dudar de Dios, ya que Él no es mentiroso, Él cumple lo que promete. Él no es mentiroso, Él no falla. De acuerdo al significado de la palabra convicción, podemos decir que el cristiano o la cristiana de convicciones es aquel o aquella que tiene en la Biblia y Dios las razones y creencias que le permiten vivir de acuerdo a ellas, sin necesidad de pruebas, y pase lo que pase, seamos lo que seamos. Si yo digo creer en Dios, yo no necesito decirles, yo necesito que Dios me lo demuestre para creer en Él. No, Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. No necesito, alguien que está bien, que tiene como base la Biblia, Dios no debe de pedir más pruebas de la existencia de Dios. Solamente debe de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y entonces va a mirar cómo Dios es fiel a sus promesas y le va a bendecir. ¿Será importante ser cristianos de convicciones? Claro que sí. Ya que un cristiano de convicciones es o son aquellos que estamos completamente convencidos de que el hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios es lo mejor, y que eso les o nos llevará a lograr y recibir lo que esperamos. Eso es tener convicciones, o su sinónimo, fe. Y por ello es muy importante ser cristianos de convicciones.
Porque tú puedes llegar a otra congregación en donde hacen otras cosas extrañas, contrarias a la Biblia, y en aquellas congregaciones quieren que tú hagas eso que ellos hacen, aunque no sea bíblico, pero tú tienes convicciones. Dicen, no, mis convicciones son estas. Yo no voy a hacer lo que están haciendo en esta congregación si no es de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué tal si llega usted a una congregación donde suben al altar a servir mujercitas enseñando el ombligo? Y luego te invitan a ti, o a ver, sube aquí y también tráete una ombliguera, o no sé cómo se llama eso. ¿Lo vas a hacer? No, tú vas a decir, no, yo tengo convicciones firmes, y una mujer no debe de subir al altar enseñando nada, sino tratando de cubrir todo aquello que pudiera despertar la lujuria en los hombres. Entonces, es importantísimo que tengamos convicciones basadas en la palabra de Dios y en Dios, para que a donde quiera que vayamos, vivamos y actuemos de acuerdo a nuestras convicciones. Amén. La Biblia dice en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 11, verso 1 y 2, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe va de la mano con la convicción, o mejor dicho, repito, como ya lo dije hace varias veces, son sinónimos. En este verso, fe es estar seguros de que vamos a recibir lo que uno espera, y convicción es estar seguros de que algo existe sin necesidad de pruebas. Son sinónimos, convicción y fe. Cuando alguien tiene fe y está plenamente convencido de algo, y si su convicción está fundamentada en la palabra de Dios, siempre va a hacer las cosas de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su sinónimo, la fe, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por tener convicción. Dice el verso 2, por eso fue que fueron aprobados por Dios los antiguos, porque tenían convicción, porque así hicieron las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Los antiguos mencionados en ese verso 2 son los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y mencionados en esta carta, en el capítulo 11, lo vamos a ver más adelante, los cuales demostraron su convicción por medio de la obediencia, sin que nadie los obligara, todo porque estaban convencidos de que era y es lo mejor, y era y es Dios quien se los mandó. ¿Cómo adquirieron y se adquieren las convicciones o su sinónimo, la fe? En primer lugar, como se los he compartido en otras ocasiones, ya sea para creer o para tener convicciones, es necesario que, ustedes ya lo saben, leer y oír. ¿Cada cuándo? Diario. Leer y oír la palabra de Dios, yo diría que diario, o leer y oír por lo menos 1 o 2 veces a la semana la Biblia. O la palabra del Señor. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 17, un verso que usted se debe de saber de memoria. Amén. No voy a decir quién me lo diga, porque luego digo, ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hace unos días pregunté a otro grupo, oigan, les hablé acerca de que la solución está en la oración, y les di un versículo bien largote, no es cierto, bien chiquito. ¿Dónde está ese versículo y qué dice? Orad sin cesar. ¿En qué carta está? ¿Perdón? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Este verso que estoy mencionando es un versículo de la Biblia que usted se debe de saber, papá y mamá,
porque lo tiene que compartir con su hijo. Hijo, la Biblia dice que la fe nace por el, o viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, mi hijo, vámonos a escuchar la palabra. Ay, pa, yo no quiero. No, mi hijo, una semana sin oír la palabra, si nomás la oímos el domingo. Una semana tú descuidas la oración, ya son 15 días sin oír un tema bíblico. ¿Qué crees que sucede? Te conviertes y vas a hacer lo que hacen allá en el mundo. Vuelves otra vez a las carnalidades. Por eso es muy importante estar leyendo y oyendo la palabra de Dios diario, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Yo no puedo vivir un día sin la Biblia, porque mi mente me lo exige. Dejas de leer 1 o 2 días la Biblia y tu mente está siendo atormentada por ideas equivocadas, por pensamientos impuros, por cosas malas. Empiezas a caer en un desánimo por leer la Biblia, un desánimo para ir a la iglesia, un desánimo por la oración. Cuando tú dejas de leer y de oír la palabra de Dios, el diablo empieza a trabajar en tu mente para arrancar la fe que hay en ti o las convicciones que hay en ti. Yo diría, de acuerdo al tema y de acuerdo a lo que dice Romanos 10:17, en otras palabras, yo lo diría de esta manera: así que las convicciones se adquieren por el oír o leer la palabra de Dios. ¿Cómo se adquieren? A través de leer y oír la palabra de Dios, como lo hicieron los hombres antiguos mencionados en el verso 2 de la carta a los Hebreos del capítulo 11. Hebreos 11:2. Estos hombres no tenían Biblia, no existía todavía la Biblia. Dios se manifestó a ellos para hablarles de forma personal, a algunos de ellos. Pero oyeron a Dios, y así fue que adquirieron la convicción, o su sinónimo, fe. En segundo lugar, Dios no obliga a nadie a creer o a tener convicciones. Dios no obliga a nadie a creer o a tener convicciones. Él nos dio la libertad para decidir creer o tener convicciones, o no creer o no tener convicciones bíblicas. Cada quien, después de leer o de oír la palabra de Dios, decide aprovechar la palabra de Dios o no aprovecharla. Como sucedió a los del Antiguo Testamento, unos sí la aprovecharon y por convicción hicieron la voluntad de Dios y disfrutaron de las bendiciones prometidas, y unos no las aprovecharon y se perdieron la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido muchas bendiciones porque no hemos tenido las convicciones que nos lleven a hacer las cosas de acuerdo a la palabra, aún ya conociendo la palabra? ¿Cuántas bendiciones te has perdido porque no has actuado de acuerdo a las convicciones que hay en ti, basadas en la Biblia y en Dios? Muchas. Un día a lo mejor Dios nos va a decir: ¿te acuerdas que necesitabas esto? Pero yo te dije que hicieras esto y que actuaras así, y actuaste contrario a lo que yo te dije y te perdiste esta bendición. Ay, Señor, yo creí que no me habías escuchado. Sí, te había escuchado, pero después te dije qué deberías de hacer e hiciste lo contrario. Yo te dije que honraras a tu padre y a tu madre para que fueras de larga vida en la tierra, y por eso te moriste antes de lo que yo tenía planeado para ti. Por lo menos quería que murieras a los 70 u 80, y te moriste a los 47. ¿Por qué crees? Porque no me obedeciste. Yo te dije: honra a tu padre y a tu madre. O sea, yo creo que Dios un día nos va a si le queremos reclamar algo, Él nos va a decir: ¿por qué me reclamas que se perdieron tus hijos? Si yo te dije que instruyeras a los niños en mi camino para que cuando fueran viejos no se apartaran de él.
Ahora no me reclames porque se te perdieron los hijos, se te perdieron porque tú no los instruiste, porque tú no les diste buen ejemplo. Muchos en el Antiguo Testamento se perdieron la bendición de Dios porque no aprovecharon el que Dios les habló, porque no aprovecharon que Dios les haya dicho hagan esto y no lo hicieron. Vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que ser cristianos de convicciones implica decidir creer en lo que leemos y escuchamos de la palabra de Dios y obedecerla. Nadie te va a obligar. Ahí dice que así como a muchos se les anunció la palabra del Señor en aquel tiempo y la aprovecharon siendo obedientes y les fue muy bien, a otros que se les habló la misma palabra pero no obedecieron, no la aprovecharon, pues también les fue mal. Y es lo mismo hoy en día. Si tú no aprovechas que Dios está hablando a tu vida y te está dando temas y tienes una Biblia y la lees y Dios te está hablando, tú te estás perdiendo muchas bendiciones que Dios promete a los que le obedecen. Porque está escrito en la palabra, los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen, vendrán sobre ellos todas estas bendiciones y les alcanzarán. Entonces, en segundo lugar, Dios no obliga a nadie a creer o a tener convicciones. Cada quien decide creer o no creer. Pero bueno, aquí se trata en este punto de aprovechar la palabra de Dios y lo que Dios nos dice, como obedeciéndola para que nos vaya bien. En tercer lugar, y para ser un cristiano de convicciones, uno de los puntos más importantes es creer que Dios es real, aunque no lo veamos. Es una necesidad de todo cristiano. Hoy estábamos alabando a Dios y hoy que el santuario ya se oye y se ve grande, ¿qué hacemos? No lo vemos, no vemos imágenes aquí ni nada por el estilo. A Dios no lo vemos. Pero si creemos en Él, ¿qué hacemos? Nos ponemos a alabar y a adorarlo. ¿No? Precisamente para ser un cristiano de convicciones es importante creer que Dios es real, aunque no lo veamos. Es una necesidad de todo cristiano el creer que Dios existe y es real, y ve, y escucha, y habla, y hace milagros. Y es espíritu, y un espíritu no se ve, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, que dice... Voy a leer nada más hasta el punto y coma. Dice ahí, ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Un cristiano sin esta convicción no puede agradar a Dios. No podría vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ni disfrutaría de las recompensas que Dios da a los que tienen esta convicción de que Dios es real, aunque no lo veamos. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, dice en este verso que un cristiano sin estas convicciones de que Dios es real no puede agradar a Dios, no puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser un cristiano de buen testimonio o un buen cristiano. En Hebreos 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, dice en este verso que un cristiano sin estas convicciones de que Dios es real no puede agradar a Dios, no puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser un cristiano de buen testimonio. Si yo no creyese que Dios es real,
pues a lo mejor andaría de loco por ahí jugando al cristianismo, pero yo sé y tengo temor de Dios que si yo hago algo malo, me va a suceder cosas muy feas. Aunque lo que me está pasando parecería como si anduviera yo mal, pues yo trato de revisar en qué. Ustedes me conocen, aquí me ven, todos los días estoy aquí orando y revisando que algunos se estén caminando en santidad y en obediencia. Hace unos días encontré a Toño, que no es Dios, pero pues lo encontré y él me vio con mi esposa, que le llevé a comprar un pan aquí a Buenavista. Le digo, vine a comprarle un pan a mi esposa. El día que me asaltaron salí a comprarle un negrito, cochino negrito, ya no lo encontramos. Porque el diablo nomás está esperando detallitos para hacerme pedazos. Lo mismo que quiere hacer con ustedes. Cualquier descuido, cualquier falta y el diablo duro con todo. Qué abusados. Hay que estar orando porque no estamos solos. Tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo ve y que es espíritu y aunque no lo veamos, Él es real. Amén. Entonces, en este tercer punto, para tener convicciones tenemos que creer que Dios es real aunque no lo veas. Amén. Los personajes mencionados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos están puestos como ejemplo para que nosotros podamos entender la importancia de ser cristianos de convicciones y no solo de nombre. Ahí están esos ejemplos, repito, para que seamos cristianos de convicciones y no solo de ¿qué? De nombre. Porque es bien bonito, ¿qué eres? ¿En qué fe profesas? Te dicen por ahí, ¿no? ¿O qué religión profesas? Ah, no, yo soy cristiano. Perfecto, desde el momento que tú dices eres cristiano, tú tienes que demostrar con tu forma de vida y de actuar que eres cristiano, sin que nadie te obligue, porque el pastor no te va a estar vigilando ahí en el trabajo, no te va a estar vigilando en el deportivo, que algunos se van a jugar fútbol y ahí pierden el cristianismo porque se enojan con el árbitro, se enojan con el equipo contrario y empiezan, ratero, hijo de no sé qué, y empiezan hasta, ¿dónde quedó el cristianismo? El cristianismo se debe demostrar con hechos. En la playa, en cualquier lado. Tú puedes ir a la playa, aunque hagan un chorro de viejos ahí enseñando sus pellejos. Tú no vas a eso, tú vas a disfrutar del mar. O de viejitas que andan con sus bikinis ahí todos. Pues uno no va a eso. Allá uno tiene que mostrar que soy cristiano de convicciones. En el trabajo, el jefe es un poquito prepotente, tú tienes que ser humilde. Tú tienes que obedecerle. Amén. Entonces, pues habrá que tener cuidado. Me voy a poner mi cubrebocas. Espero que me escuchen bien. Un cristiano tiene que, en este punto, un cristiano tiene que creer que Dios es ¿qué? Dios es real. Los personajes mencionados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos están puestos como ejemplo para que nosotros podamos entender la importancia de ser cristianos de convicciones y no solo de nombre. ¿Cómo actuaron los cristianos de convicciones según este capítulo? ¿Y cómo debemos de actuar los cristianos de hoy? Siendo obedientes por convicción. Y para que no nos queden dudas, vamos a ver dos ejemplos muy conocidos de hombres que por convicción obedecieron a Dios y fueron bendecidos. El primer ejemplo es Noé. Muy sencillo, no les va a costar trabajo, como creo que no le está costando trabajo entender. El mensaje es muy sencillo. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé se puso a hacer el arca
porque estaba convencido de que sucederían cosas que jamás habían sucedido, como el llover. Cabe señalar que nunca había llovido en la tierra en aquel entonces, pero la convicción de Noé vino de Dios, el cual le habló para decirle lo que tenía que hacer. Claro está que primero escuchó a Dios y en segundo lugar creyó que Dios era real y lo que Dios le dijo. Eso generó en Noé la convicción. Él creyó que vendrían cosas que nunca habían sucedido, tal como se lo dijo Dios. ¿Y cómo actuó Noé? ¿Qué hizo Noé después de escuchar a Dios y de creer en Dios? Por convicción actuó obedientemente e hizo todo tal como Dios se lo dijo. Eso quiere decir que era un hombre de convicciones. Él creyó en Dios y lo que le dijo. Él esperaba que llegara lo que no se veía y nunca había sucedido, llover. Pero Dios lo convenció y por ese motivo preparó el arca de acuerdo a como Dios le dijo y se salvó él y su familia. Así sucede cuando obedecemos por convicción. Dios bendice de acuerdo a sus promesas y yo sé que ustedes tienen testimonios de ello. Ustedes tienen testimonios. Ustedes saben que cuando han escuchado un tema y lo han aplicado, han mirado cómo Dios les bendice, ¿o no? Yo ya había leído en la Biblia, y está en la Biblia, que si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho, ¿no? Y un día estando desesperado, yo se los he platicado, oré en unos cuartitos que rentábamos antes, oré en esa casa, le dije, Señor, cambia mi economía, ayúdame. Yo sentí que Jesús me abrazó y sentí que me habló al oído y me dijo, sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Y entonces creo que hemos ido obedeciendo con las deficiencias que como ser humano tengo, pero hemos ido obedeciendo y Dios nos ha puesto en lo mucho, digo yo. Aunque no soy rico, pero me ha puesto en lo mucho, no nos ha faltado de comer. Me permitió disfrutar ya de los comida de algunos de los mejores hoteles. Ya pude estar en Israel comiendo en uno de esos restaurantes pura comida kosher que comen los judíos. Con ellos estuve sentado comiendo. Pues digo, si eres fiel, Dios dice que Él cumple con lo que te promete. Amén. Noé era un hombre de convicciones. Él creyó en Dios y en lo que le dijo. Él esperaba que llegara lo que no se veía y nunca había sucedido llover, pero Dios lo convenció y por ese motivo preparó el arca de acuerdo a como Dios le dijo y se salvó él y su familia. Así sucede cuando obedecemos por convicción. Dios bendice de acuerdo a sus promesas y Dios les ha bendecido a muchos de ustedes. Amén. Segundo ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Primero, como Noé, Abraham escuchó a Dios, no vio a Dios, escuchó a Dios y creyó que era de verdad Dios. Esto lo hizo actuar como un varón de convicciones y obedeció, dejó su tierra y su parentela, porque es lo que le pidió Dios cuando le habló. Le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela. Y Abraham dejó su tierra y su parentela y sus creencias y su forma de vida, porque estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría con sus promesas. Dice el verso 8 que obedeció para salir al lugar que ni siquiera conocía.
Su convicción venía de Dios y es por ello que Abraham obedeció, convencido plenamente de que recibiría lo que esperaba. Es muy importante ser cristianos, pero no solo de nombre, sino de convicción. Si usted empieza a vivir como un cristiano de convicción, hermano, este lugar se llena y vas a tener bendición tras bendición en tu casa. No se trata de venir solamente a sentarte y ya. Te está llevando un tema que te ha de servir para revisar si realmente estás actuando como un cristiano de convicción o estás actuando como un cristiano de nombre nada más. Es muy importante ser cristiano, pero no solo de nombre, sino de convicciones. Amén. Las consecuencias de no tener convicciones. ¿Hay consecuencias? Sí. Sí. Tomando como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel, fueron terribles las consecuencias para ellos. Y hoy creo yo también serían o serán terribles las consecuencias para aquellos que no están actuando de acuerdo a sus convicciones. Pero vamos a tomar como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Y está en el Nuevo Testamento. Y Pablo dijo, esto quedó escrito como ejemplo para ustedes y para mí. Para los que nos decimos ser cristianos, sin convicciones. Porque para los cristianos con convicciones tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Noé. ¿Qué le pasó a Noé? Se salvó él y su familia. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham Dios lo bendijo como a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque obedeció, demostrando así sus convicciones. Pero vamos a ver, primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versos del 1 al 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esas fueron las consecuencias para los que no tenían convicciones en Dios y su palabra. Esos hombres fueron bautizados en la nube y en el mar. Esos hombres vieron milagros y maravillas de parte de Dios. Y sin embargo, no entraron a tomar la tierra prometida. Murieron en el desierto. No disfrutaron de las bendiciones que Dios le da a los que viven de acuerdo a sus convicciones. Esas fueron las consecuencias para los que no tenían las convicciones en Dios y su palabra, para los que no creyeron y actuaron contrarios a lo que Dios les dijo. ¿Cómo se adquieren las convicciones? Oyendo, leyendo y creyendo en lo que se lee y oye. Pero sobre todo creyendo en que Dios es real, y la Biblia lo dice. ¿Cómo se demuestra que alguien es un cristiano de convicciones? ¿Cómo? Contésteme usted, hermana, es muy sencillo. ¿Cómo se demuestra que un cristiano es un cristiano de convicciones y no de nombre? Por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su obediencia a Dios. Ahora pregunto, ¿es usted un cristiano de nombre o es usted un cristiano por convicción, de convicciones? Esa se la contestamos a Dios, ¿no?
Amén. Es muy importante ser cristianos, pero es mucho más importante ser cristianos de convicciones. Claro que sí. Los ejemplos que vimos de Noé y de Abraham, hombres de convicciones, y sus resultados deben de servir para que cada uno de nosotros actuemos por convicción. Nadie te va a imponer ni te va a obligar aquí. Todo se hace por convicción, en Dios y en su palabra. ¿Cuántos creen en Dios y en su palabra? ¿Cuántos tienen la convicción de que Dios responde? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Ahí incline su rostro y vamos a orar. Si usted cree que a veces ha actuado como un cristiano sin convicciones o incrédulamente, pues hay que pedirle perdón a Dios. El hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice es actuar incrédulamente y es actuar sin convicciones. Por ello es importante pedirle perdón a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, porque tú nos hablas una y otra vez acerca de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y algunos a veces hablamos contrarios a lo que tú quieres que hablemos. Algunos actuamos contrario a lo que tú quieres que actuemos. Algunos vivimos, a veces sí vivimos de acuerdo a la palabra y a veces no vivimos de acuerdo a la palabra. Tú nos conoces a cada quien, Señor, y tú nos amas a cada quien. Yo sé que tú amas a todos los que estamos en este lugar. Tú amas a mi hermano y a mi hermana, al joven, a la jovencita, al adolescente, a la adolescente. Tú nos amas, Señor. Tú no nos envías a dar un mensaje que los condene. Nos envías a dar mensajes con el propósito de hacerlos volver de su error y que sean bienaventurados. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te suplico, Dios, que tengas misericordia de los que hemos fallado y nos perdones. Y te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí y los convenzas si están mal, de que están mal, para que procedan al arrepentimiento, porque esa convicción viene de tu Espíritu Santo. Y también nos convenzas a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo de que tenemos que obedecer tu palabra y que tenemos que vivir de acuerdo a tu palabra y que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Dios, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Ayuda a mi hermano y a mi hermana para que cada uno, desde el más chico hasta el grande, seamos cristianos de convicciones basadas en tu palabra y en ti, Señor. Ayúdame a mí y ayuda a cada uno de tus hijos para que cada día podamos vivir como cristianos de convicciones y no cristianos de nombre solamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.